A horas de dejar el cargo, hoy es el último día del doctor Rolando Villena como defensor del pueblo. Nos acompaña, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Un largo trayecto de carrera que se ha generado, 5 años, evaluaciones que se han generado también y críticas del gobierno. ¿Cómo se siente en esta jornada, doctor? Buenos días. Buen día, un gusto, Juan Pablo. Bueno, me siento con la satisfacción del deber cumplido, con gratitud a Dios y a la historia, porque en estos 6 años he sabido responder a un mandato constitucional, que es el mandato del pueblo, para que a través de este cargo, en el cual me he sentido muy honrado, he respondido a muchísimos desafíos, retos, los he enfrentado con integridad, sabiendo que lo que estoy haciendo es por una causa, la causa de los derechos humanos. Es la razón de mi vida, de manera tal que, si bien puede ser que tenga horas para dejar el cargo, eso no significa que dejaré de ser un luchador permanente, consecuente con los principios de los derechos humanos. Y un crítico también ante, justamente cuando se denunciaba excesos que cometía el poder en este caso. Evidentemente, ¿no? En la misma línea, sin duda eso no va a variar, pero claro, será ya desde mi propia experiencia en la Defensoría del Pueblo que iré haciendo análisis, ubicándonos en contexto, cosa que luego de un tiempo y después de un pequeño receso que me voy a permitir, estaremos siempre dispuestos a servir a nuestro pueblo, ¿no? Tal como lo he hecho estos años, evidentemente en otros escenarios, pero siempre dispuesto a dar razón de lo que yo hago frente a la historia y también a mi pueblo. Defensor, ¿cuál fue el momento más duro que tuvo enfrente de la Defensoría del Pueblo? Bueno, el informe defensorial de Chaparina, ¿no? Que tuvo su punto culminante porque el primero fue el informe de Caranavi. Estamos hablando del 2010 y luego el 2011. Evidentemente el informe de Chaparina fue un informe que marcó un punto de inflexión. Eso fue fundamental. De ahí a futuro las cosas se han ido tensionando cada vez más, pero no por ello han logrado que yo sea doblegado, intimidado, ni mucho menos, sino he sido siempre consecuente con aquello que yo creo, porque yo creo en el ser humano, creo en su perfectibilidad, creo en la sociedad, que muy a pesar de los problemas, nuestro pueblo es el sujeto de nuestra historia. De manera tal que en esa línea hemos cumplido, hemos logrado, y los datos que ustedes ya conocen y son de amplio conocimiento, así lo confirman. ¿Tuvo presiones en esos momentos por parte del gobierno? Bueno, no han faltado, evidentemente desde el 2010, ¿no es cierto?, el primer año de mi trabajo como defensor, y luego el 11, el 12 con el tema de Chaparina, fue de menos a más tensionándose, pero por esto mismo constituyó para este servidor un acicate para seguir trabajando, porque me confirmaba que las presiones que tenía o insinuaciones de una u otra naturaleza pretendan desvirtuar el trabajo que estuve haciendo, y lo asumí con muchísima honra, con mucha responsabilidad. Permítame, defensor, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, señor Rolando Villena. ¿Cómo ve a los actuales candidatos a ser su sucesor? ¿Están cumpliendo con las expectativas que usted esperaba? No quiero hacer ningún comentario, porque desde el momento en que se lanzó la convocatoria se apartaron de la norma, de manera que hablar y hacer un análisis de quienes están ahora en este grupo de los 24 es poco trascendente. Eso ya responde a otra mirada. Con mi gestión termina un ciclo de la vida de la Defensoría del Pueblo y se iniciará otro. Definitivamente ya hacer a esta altura los análisis de lo que estaría o está dirigido para que tengan alguien que sea funcional al actual régimen, huelgan los comentarios y las palabras. Es decir, que usted cree que estará desamparado, sin un apoyo en la Defensoría del Pueblo, en la ciudadanía boliviana, con el nuevo defensor que se ha elegido. No entiendo la pregunta. Le pregunto, ¿quién sea elegido de estos 24 candidatos no va a ser el más apto porque no se han cumplido los requisitos de imparcialidad con las que debieron ser seleccionados?
Efectivamente, como dije hace rato, al apartarse de la norma, ya esto toma otro curso que se está permitiendo de una manera u otra para que esta institución responda a otra mirada y esté dentro de otra lógica, que evidentemente va a ser diferente a la que yo he promovido dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué espera justamente del trabajo del próximo defensor del pueblo? Se ha pedido imparcialidad precisamente, ni con un lado, ni con el otro, ni con la oposición, ni con el oficialismo. ¿Qué futuro le espera a la Defensoría del Pueblo? No es un futuro halagüeño, desde ningún punto de vista. Hay muchas preguntas, más incertidumbre que certezas de lo que bien podría pasar para mejorar las cosas. Ojalá profundizar todo lo que hemos avanzado, pero colocándolo en el escenario político en el que nos movemos, esto va a ser imposible. Es como pedirle peras al olmo. ¿Cuál será el reto, según usted, que tendrá el próximo defensor del pueblo? Bueno, el reto espero que sea que se interioricen primeramente antes de tomar medidas dentro de la Defensoría del Pueblo. Es fundamental. Un tiempo recomendable, prudente para interiorizarse, tener reuniones con todo el personal que estoy dejando, con las jefaturas nacionales y evidentemente por un tiempo hasta que venga el defensor o la defensora nueva o nuevo a ser, después de ser posesionado, dejaré a alguien en suplencia legal para que pueda hacer el paso de transición entre mi gestión y la que se inicia muy pronto. Señor Rolando Villena, ¿termina mal su relación con el vicepresidente Álvaro García Linera y Evo Morales como presidente? Sí, evidentemente, porque no han faltado los ataques, las diatribas, los insultos, pero que de ninguna manera esto ha logrado intimidarme en mi trabajo, para nada, para nada. Se ha dicho, por ejemplo, sin fundamento, claro, con un fundamento político partidista. Puede ser que yo me dedico a hacer política. Yo les he dicho y lo vuelvo a reiterar. Vulnerar los derechos humanos, individuales o colectivos, es un hecho político. Como también es un hecho político defender la causa de los menos favorecidos, la causa de los empobrecidos. ¿Y cuál es su evaluación de cómo quedan los derechos humanos en el país a su salida? Bueno, con preocupación porque hay temas pendientes como pueblos indígenas. Pueblos indígenas deja de ser en la práctica un sujeto político, un sujeto de derecho con todas las medidas que se han tomado hasta la fecha. El tema de violencia que ha ido creciendo, no tenemos todavía una política pública coherente que esté en el camino hacia una política de Estado, de modo tal de que las decisiones desde el gobierno central puedan trazar líneas a nivel nacional. Eso todavía no tenemos. Hay leyes que son dispersas, pero no hay una mirada integral en torno a la violencia, porque el tema de la violencia es un fenómeno estructural, creciente y también transversal. ¿Este gobierno defiende los derechos humanos o no? Bueno, este gobierno ha defendido en lo formal, digamos, en lo formal. Tenemos una muy buena normativa en cuanto a derechos humanos. El tema es que el traspaso de lo normativo al campo de la materialización de los derechos humanos se han dado bonos que sin duda han beneficiado a sectores empobrecidos, en general, digamos, ¿no? Como las mujeres, como los niños. Esos son logros muy importantes que siempre los he destacado. Pero el tema de fondo todavía está en la línea de haber logrado con este gobierno una desideologización de los derechos humanos. ¿Eso qué significa? Que se le quita el contenido esencial de los derechos humanos y se adscribe a una manera totalmente sesgada para decir estos son los derechos humanos. Entonces es como si dijeran los que van a trabajar en derechos humanos dedíquense a temas domésticos, nada más. Y los temas de fondo en derechos humanos los vamos a tratar nosotros. Entonces esa mirada sesgada políticamente va a seguir impidiendo para que tengamos un avance sustancial en materia del cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño. Doctor Villena, ¿cuál es el trabajo pendiente que queda? La situación, por ejemplo, de las personas con discapacidad y el trabajo que tienen que hacer con el gobierno. ¿Qué le queda pendiente? Bueno, el tema de la justicia, principalmente porque la justicia es uno de los vectores que ha ido llevando a un proceso de desinstitucionalización del Estado, ¿no? Debilitamiento, por lo tanto, de la democracia
y ninguna credibilidad de la población en su conjunto en cuanto a la justicia. Tenemos una justicia punitiva en exceso, ¿no? Y no se está haciendo muy poco, casi nada, simbólicamente, para animarnos y atrevernos desde el Estado y la sociedad a construir en una línea que es diferente a la justicia punitiva, que es la justicia restaurativa. Hay algunas nociones aún dispersas sobre el tema. Este es un tema de fondo que ha ido también debilitando la democracia, de manera tal que estamos en un escenario, si bien logros en lo formal, en lo simbólico, pero también afectación de los derechos humanos, porque nos hemos alejado de los principios más importantes que están constitucionalizados en cuanto a equidad, en cuanto al derecho a la libertad en todos los campos, ¿no? Doctor, agradezco por participar en esta entrevista. ¿Y algo más que tal vez quiera decir? No, nada más. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias al doctor Rolando Villena por acompañarnos. Es su último día como defensor del pueblo.